En los pasillos del poder, el silencio es más inquietante que el bullicio. Detrás de puertas cerradas, entre hojas de Excel y firmas digitales, se fragua una purga, una limpia, un barrido burocrático disfrazado de reforma. Hoy en Voces de Impacto, revelamos el plan oculto que estaría preparando el presidente Daniel Noboa. Una ola masiva de despidos en el sector público, sin precedentes en la historia reciente del país, que se esconde tras la palabra reestructuración. ¿A quienes afectará y quiénes se beneficiarán en la sombra? Desde los primeros meses del 2025, algo comenzó a cambiar en las instituciones públicas de Ecuador. Contratos ocasionales que no se renovaban, funcionarios que eran reasignados de forma inexplicable, evaluaciones internas con criterios ambiguos. El Ministerio de Trabajo callaba, el ministro de Finanzas esquivaba preguntas. En marzo, un documento reservado circuló entre ciertos directores de talento humano, una lista con presuntos prescindibles, aunque el gobierno negó su existencia. Fuentes dentro del Ministerio de Inclusión, MIES, y del Ministerio de Salud confirmaron a Voces de Impacto que recibieron directrices de alto nivel para preparar informes justificativos de salida para hasta el 30% del personal no permanente. La excusa oficial: optimización del gasto público. Del Estado, despido de masivos de trabajadores, establecer las evaluaciones en el Ecuador. Señor Presidente de la República, asambleístas, Ministerio del Trabajo, en el Ecuador existe la Constitución Política de la República. Los derechos son irrenunciables e intangibles en materia laboral. La Constitución determina que no hay derechos regresivos, sino progresivos en el Ecuador. Se determina que hay violación a los derechos humanos, a convenios internacionales, a la Constitución de la República, al Código de Trabajo y al contrato colectivo en el Ecuador, que se convierte en protección para los trabajadores. En esa medida, compañeros, debe de ser el reto esta tarde que se abra el debate sobre el análisis de un gobierno imponente, reaccionario, neoliberal, que hoy hace una persecución psicológica cuando el trabajo es un derecho humano, es un derecho social. Por eso esta tarde queremos abrir el debate con cada una de las exposiciones de nuestros compañeros secretarios generales que nos encontramos en la mesa directiva, compañeros y compañeras. El presidente Daniel Noboa, en su corta pero intensa gestión, ha buscado mostrarse como un reformista pragmático. Sus discursos repiten conceptos como modernización, eficiencia y recorte del gasto innecesario, pero detrás de estas palabras se esconde una estrategia más profunda. El gobierno habría firmado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que, entre sus cláusulas no divulgadas públicamente, exigen la reducción de la masa salarial del Estado en al menos un 15% en el 2025. Esto representa más de 35,000 puestos de trabajo en todo el aparato público, desde ministerios hasta hospitales, centros de salud, escuelas y empresas como CNT, Petroecuador y EMCO. Pero lo más inquietante no es solo la magnitud del recorte, es la forma. El gobierno no hará un anuncio oficial, no habrá una cadena nacional, no se dirá mañana se despide a 20,000 funcionarios. Lo que se ha diseñado es una depuración aún más macabra, gradual, escalonada. Ya comenzó en empresas públicas como Flopec y Selec, donde altos mandos fueron reemplazados por allegados al círculo empresarial que rodea a Noboa. Se habla de puestos de confianza, pero en realidad se trata de un reparto de cargos estratégicos entre aliados políticos y privados. En hospitales públicos, los primeros recortes ya han afectado a personal médico contratado por horas, y en provincias como Los Ríos y Manabí ya se han cerrado consultorios rurales completos sin explicación oficial. Lo que para algunos es una reestructuración, para otros es el inicio de una privatización encubierta del Estado. Al reducir el personal público se genera ineficiencia, como ya ha venido sufriendo el país
Y cuando el sistema no se da abasto, el gobierno aparece con una solución mágica: concesionar, delegar, tercerizar. Casualidad o estrategia. La historia de Ecuador ya vivió algo similar en los años 90 y ya sabemos cómo terminó. Esta noche más de un funcionario dormirá sin saber si mañana tendrá empleo. Si tú, oyente, trabajas en el sector público, observa tu bandeja de entrada porque la próxima notificación podría ser la última. Y este video de Anabela Asín yendo a Zamora Chinchipe a entregar dádivas a nombre de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad de Álvaro Noboa. Entonces dice que ante la crisis de emergencia que vive la provincia, ha tenido que venir la Cruzada Nueva Humanidad a atender la emergencia con medicinas, con comida, etc. O sea, el Estado no funciona. Una asambleísta en funciones yendo a promocionar la caridad pública, que además es de su propia familia. Las asambleístas no fiscalizan al poder público. ¿Por qué no le pide a su hijo la rendición de cuentas sobre la política integral en materia de salud? Le está diciendo en pocas... Inepto, incompetente, no llegas a la provincia. Eso le está diciendo a su propio hijo, que es un inepto, que no funciona como presidente de la República, por eso va ella a entregar dádivas. Y mira, y la respuesta, yo puse un comentario, ¿no? Y la respuesta fue: ¿por qué no dejas de criticar y te pones una fundación que hay mucha gente que servir? Eso dicen los odiadores. Sí, no, que yo soy odiadora, pero yo solamente me dedico a criticar. Entonces, ¿por qué yo no me pongo una fundación y me dedico a ayudar a la gente que tanto lo necesita? Señores, la reflexión aquí no es cuántas fundaciones podemos crear, ni cuánto nos podemos beneficiar de crear fundaciones y empezar a actuar con respecto a la gente como que si todo fuera caridad. Usted, yo, todos los días pagamos impuestos. Y pregúntese y reflexione: ¿qué le devuelve a usted el Estado ecuatoriano de los impuestos que usted paga? Nada. Entonces, ¿cuál es la reflexión correcta? Yo pago impuestos. Lo mínimo que tengo que recibir de vuelta son servicios públicos de calidad. Y si no los necesito, porque no los quiero utilizar, pero por favor, désenlos a la mayoría, a las personas que lo necesitan. Porque este problema endémico que tenemos como sociedad de vivir en la precariedad, aceptando miserias, aceptando migajas, porque viene la rubia bonita a entregarlo, es lo que nos tiene en la mediocridad y votando cada 4 años por esa misma miseria. El día que cambie el pensamiento de cada persona y deje de verlos como los salvadores y los vea como lo que realmente son, los opresores de las clases sociales, ese día las cosas van a cambiar. Se apunta y se señala a quienes intentamos hacerte ver lo que está pasando, hacerte ver cómo esa desigualdad es la que nos tiene condenados como sociedad. Pero no, uno es el problema. Dice, es que es muy poco tiempo. Es que no es culpa de él, pobrecito. Pobrecito el bebé. No, es que ¿cómo le vas a pedir que haga que llueva si no es culpa de él? No, es que en tan poquito tiempo no se pueden hacer cosas, déjenlo trabajar. Eso decían. Eso se dedicaron a decir todo el tiempo que estuvo en la pasantía de su primer periodo. Nunca se ha dedicado a trabajar. Se pasa paseando, molestando, interfiriendo con personas que sí están trabajando por el país. Amenazando y persiguiendo a quienes de una u otra manera intentan hacer ver qué clase de persona es. Porque esto ya ni siquiera es si se trata de un buen gobernante. Es qué clase de ser humano es. ¿Qué clase de persona indolente y miserable es Daniel Noboa? ¿Qué sería el primer requisito para ser un buen gobernante? Pedirle que sea un buen gobernante es demasiado. Primero empiecen pidiéndole que sea buena persona. Y no es una buena persona. Una persona que no se conmueve del dolor ajeno, que no se conmueve de lo que está pasando con el sector público, que no se conmueve de las grandes mayorías. Que ni siquiera pudo salir a darle un pésame a los familiares de 4 niños asesinados bajo su régimen. No desdoblen al personaje. No le den la oportunidad. Porque no es una buena persona. Y si no es una buena persona, no pidan que se convierta en un buen gobernante. Ya se dan cuenta que ni siquiera pasa en el país. No da la cara, no responde. Se vive lavando las manos.